Bueno, me preguntan sobre este ejercicio que está dentro de las opciones de ABAC. Entonces dice, sea h de x la función que está definida por uno sobre g de x más el seno de f de x. Y pues bueno, f y g son funciones derivables y además de eso tenemos esta información. Cuando x vale 4, entonces tengo que f de 4, pues sería f de x, en este caso sería f de 4, vale 0, f' de 4 pues vale menos 3, g de 4 vale menos 2 y g' de 4 vale menos 5. Y la pregunta que nos hacen es, ¿quién sería h' de 4? Entonces, el ejercicio, como todos estos ejercicios de reglas de derivación, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la derivada de esta función para cualquier valor de x y luego sí aplicar esta tabla para encontrar justamente qué pasa en 4. Entonces, podemos comenzar. Entonces, lo primero entonces sería eh, preguntarnos qué pasa con esa función. ¿Qué pasa con esa función? Entonces, eh, con la derivada de esta función. Entonces, eh, tengo dos términos, tengo este primer término y tengo este segundo término. Entonces, calculemos la derivada de 1 sobre g de x. Podemos usar la regla del cociente, que sería derivada del numerador, que es 0, por el denominador, menos el numerador, que sería 1, multiplicado por la derivada del denominador, que sería g' de x. Todo eso dividido sobre g de x elevado al cuadrado. Entonces, esa sería esa primera parte. Lo segundo que hay que hacer sería calcular la derivada de esta función. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno de f de x? Entonces aquí lo que hay que usar es la regla de la cadena. Tengo una función externa y una función interna. Entonces esa derivada me queda la derivada de la función externa, que es coseno evaluada en la interna, multiplicado por la derivada de la interna. ¿Listo? Entonces quiere decir que la derivada de esa función h de x sería igual a este término menos g' de x sobre g de x elevado al cuadrado más este término coseno de f de x multiplicado por f' de x. ¿Listo? Déjenme reviso los apuntes que tenía aquí. Menos g' de x sobre g de x al cuadrado más coseno de f de x por f' de x. Sí. Listo. Entonces, ahora sí, ya tenemos la derivada de la función para cualquier valor de x, entonces lo evaluamos en 0. En 4, perdón, que era el número que me habían pedido. Entonces, h' de 4, pues sería menos g' de 4 sobre g de 4 elevado al cuadrado, más coseno de f de 4, por f' de 4. Entonces, ahora ya teniendo esa expresión, podemos buscar esos números en la tabla que nos habían dado antes. Entonces, si ustedes revisan la tabla, dice que g' de 4 es menos 5, ¿cierto? Entonces sería menos 5 sobre g de 4 es 2, menos 2 elevado al cuadrado, más coseno de f de 4 según la tabla sería 0, por f' de 4 que sería menos 3. ¿Listo? Serían los números que habría que poner ahí. Y bueno, menos por menos da más, entonces está 5 cuartos, coseno de 0 es 1, entonces sería 5 cuartos menos 3, ya después es una resta de fraccionarios, entonces sería 5 cuartos menos 12 cuartos, o sea, menos 7 cuartos, que sería la respuesta para este ejercicio. Gracias.